Entonces, página 63. Espero que vamos a terminar semana 3. Yo creo que podemos. La semana pasada no cubrimos mucho porque estábamos hablando, pero eso es bueno. Es bueno para hablar sobre la palabra de Dios, tener preguntas y hablamos sobre eso. Pero comenzamos aquí arriba donde dice Jesús es el Señor resucitado. La evidencia más espectacular acerca de la deidad de Cristo, de Jesús, es su resurrección corporal. La palabra que vamos a poner es resurrección. La evidencia más espectacular acerca de la deidad de Jesús es su resurrección corporal. Porque solo Dios tiene el poder de producir, de crear la vida. Y si Jesucristo tiene poder para poner su vida, dejar su vida y también para tomarla de nuevo, significa que Él tiene que ser Dios. Vamos a leer de Lucas capítulo 24, en la Biblia, Lucas 24, versículo 1 hasta 7, que dice aquí, comenzamos con versículo 1, Lucas 24, versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Que resucite al tercer día. La resurrección de Jesucristo es la victoriosa evidencia del cristianismo. Es porque en cada otra religión de que podemos hablar, ellos sirven a un Dios que no tiene la vida, sí. Yo creo esa parte porque en el Evangelio de Juan dice que fue solo María sepulcro, y aquí habla de mujeres que fueron como ella, eran dos. Entonces en el Evangelio de Juan dice que fue María sola. Sí. Entonces que la razón por eso es porque ellos tienen diferente cuenta en como que ellos son los autores inspirados por Dios, pero ellos están diciéndolo por su recordatorio. Entonces habían mujeres y había María también, quienes estaban ahí buscándole sí. María Mágara y la otra, son tres. Sí, entonces habían mujeres ahí en ese momento. La diferencia es que ellos están diciéndolo de una forma de su perspectiva. Sí. Porque a veces Juan, él habla con decir que cuando él habla de sí mismo, él siempre dice el discípulo que Jesús amó. Que Jesús amó. Y él estaba hablando de sí mismo en ese pasaje. Y los otros evangelios, ellos no dicen el mismo. De Mateo, Marcos, Lucas, ellos no dicen el discípulo que Jesús amó. Solamente Juan dice eso.
Entonces a veces ellos ponen su perspectiva en lo que ellos están escribiendo. Sí. Pero cuando tiene cosas así, no sabemos que no hay contradicciones. No hay contradicciones en la Biblia. Entonces hay que poner las historias juntas. Porque todos los cuatro, ellos hacen una sola historia, ¿verdad? Entonces hay que poner como un pedazo al lado del otro para tener la historia completa. Y así es. Hay diferente historia. Cuando tú lo lees por un autor diferente, posiblemente ellos van a agregar una cosa más a la historia de lo que no habla la otra, el otro autor de la Biblia. Pero todos, como yo dije, todos son inspirados por Dios. Dice que Dios los inspiró para qué escribir, pero también desde ellos son los autores, Dios permitió que ellos dan su propio perspectiva de todo. La resurrección de Jesucristo es la victoriosa evidencia del cristianismo. En página 63, ahora dice, Jesús no resucitó en secreto. En la Biblia están registradas más de 10 apariciones diferentes después de su resurrección. Más de 10. Y también con esas apariencias no vas a encontrar todos en un solo libro del Evangelio. Hay que leer todos para encontrar todos de los 10 apariciones. Amén. Vamos a leer aquí de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 3. Que dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoselos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se presentó vivo con muchas pruebas. Entonces Jesucristo llegó donde las personas para presentarle a ellos, para que no solamente había una persona quien lo vio, porque cuántas dudas tendríamos si Él solamente se presentó a una persona, pero se presentó a más de 10 apariciones, y también vamos a ver aquí en la próxima donde dice, Él se mostró varias veces. Una de ellas fue a una reunión donde había más de, ¿quién lo sabe? 500 personas. Más de 500 personas quienes afirmaron ser testigos. A más de 500 personas quienes afirmaron ser testigos. En la próxima espacio ponemos 500. Y de eso vamos a leer de primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. A más de 500 hermanos a la vez. Muchos dan o nos dan testimonio, nos dan el testigo de que ellos lo vieron a Jesucristo vivo. Significa que nosotros no tenemos un Dios muerto, sino que nosotros tenemos un Dios vivo. Y esa es la diferencia en lo que nosotros adoramos en comparación con las otras religiones. Jesús no solamente murió, también resucitó de la tumba con un cuerpo glorificado. Él venció a la muerte para siempre, para que nosotros, que los que le hemos aceptado como nuestro Salvador, tengamos la certeza de que moraremos con Él en el cielo por la eternidad. Que vamos a vivir con Él en el cielo por la eternidad. ¿Alguien quiere leer de 2 Corintios capítulo 5? Capítulo 5, versículo 8. Amén, amén.
Esto es algo de lo que hablamos el domingo pasado. Y yo estaba hablando de ese versículo donde dice, estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Entonces, cuando morimos, dice la palabra a veces que estamos durmiendo, ¿verdad? Pero no significa que nos quedamos ahí en la tierra o el espíritu y el alma se queda ahí o se duermen. No, que dice que directamente después de morir estamos en la presencia del Señor. Y habla en diferentes pasajes en cómo que que los santos están regocijándose en el cielo cuando se arrepienta a un pecador, que los santos están regocijándose. Y eso significa que ellos están junto con el Señor. Pero ellos son espíritu y alma. Ellos no han recibido un cuerpo glorificado, pero muy pronto, cuando Jesús viene, dice la palabra que vamos a ser cambiados en un segundo, en un cerrar y abrir de los ojos, y vamos a recibir un cuerpo glorificado, que significa que un cuerpo que no se daña, que no se enferma, que siempre está vivo, y no tenemos que preocuparnos por estar más viejo. Yo no sé a qué edad será el cuerpo. Yo no sé. Yo no sé cómo nos vamos a ver. Ni tampoco dijo los apóstoles en la Biblia. Ellos dijeron, no sabemos de lo que vamos a hacer, pero sabemos que vamos a ser como Cristo. Vamos a ser como Cristo. Entonces, tenemos preguntas sobre eso, ¿verdad? Que si cuando nosotros vemos a nuestros seres queridos que han muerto en Cristo y que ellos tuvieron la edad de como 90 años o 80 años, ellos todavía se van a ver de esa edad. No creo. Yo creo que vamos a ser joven todos. No sé de cuál edad, pero yo no creo que vamos a aparecer como viejo. No creo. No. Una nueva criatura. No nos dicen. Podemos pensar en eso, pero no estamos ciertos, ¿verdad? ¿Qué aplicación tiene la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Tiene la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Ahora vamos a página 64. Por arriba, en página 64, Jesús va a edificar a la iglesia. A la iglesia. Jesús va a edificar a la iglesia. Al principio de esta lección estudiamos la declaración de Pedro de que Jesús es Dios. Jesús dijo que Él edificaría a su iglesia sobre esta verdad. Y ahora Mateo 16, 18. Entonces, como ella leyó, Jesús dijo que Él dijo a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. No tenemos que preocuparnos si la iglesia va a seguir o no, porque dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y por los años, ustedes saben que habían reyes o personas quienes intentaron para matar a los cristianos, lo hicieron. Hasta millones de personas, para cerrar la boca el testimonio de Cristo aquí en este mundo. Pero si la iglesia hoy en día sigue vivo, porque Jesucristo nos dio esta promesa que va a seguir adelante.
Y no hay ningún poder quien puede vencer a la iglesia. Jesucristo edificará a la iglesia. Vamos a ver este tema con más detalle en la lección 9, pero por ahora note que Jesús pagó por su iglesia cuando Él murió en la cruz y su resurrección le convierte en la cabeza de la iglesia. Hechos 20 y 28 dice aquí, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cuando habla sobre los obispos, eso es una palabra que significa los pastores. Pero es una palabra diferente, pero significa los pastores, para apacentar la iglesia del Señor. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, significa que no hay otro cuerpo, ¿verdad? Jesucristo es, Él es la cabeza, que no hay otra cabeza. No hay otra cabeza. Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo, los brazos, las piernas, los pies, las manos. Somos parte de el cuerpo de Cristo. Que Dios nos usa para avanzar su evangelio aquí en este mundo. Jesús debe ser el Señor de nuestras vidas. El Señor de nuestras vidas. Que dice aquí, cuando usted confió en Jesús como Señor, tuvo que creer que era un pecador que necesitaba de un Salvador porque sus buenas obras no eran suficientes para ir al cielo y que Jesús murió en la cruz y pagó por sus pecados. Usted creyó y recibió el regalo de la vida eterna. ¿Qué significa cuando dice que Él debe ser el Señor de nuestras vidas? Significa que debemos obedecerle a Él, ¿verdad? En sus pasos, en sus mandamientos, en lo que Él nos dice. Si Él es Señor, si Él es Dios, debemos obedecerle a Él. Y eso es parte de ser cristiano. Si yo digo que yo voy a seguir a Jesucristo, pero yo voy en mi propio camino, eso no es seguir a Cristo. Eso no es ser un discípulo verdadero. Seguir los pasos de Cristo significa que hay que obedecerle a Él, hay que obedecer sus mandamientos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Su relación con el Señor no termina aquí. Él no desea ser Salvador solamente, Él desea ser el Señor, el dueño de su vida. Él quiere ser el Señor de su vida. Jesucristo puede tener diferentes títulos, diferentes nombres para describirle a Él, pero Él es Señor, Él es Salvador, Él es nuestro Dios. Hay que vivir según su palabra. Amén. ¿Alguien quiere leer de Lucas 6:46? Jesús tuvo la pregunta, ¿verdad? La pregunta correcta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Él es Señor de nosotros, y lo llamamos a Él Señor Jesucristo, ¿por qué no hagamos lo que Él nos dice? Es una pregunta para nosotros.
Y él estaba preguntándole a ellos quienes estaban escuchando, pero para nosotros también, si lo llamamos Señor, hay que obedecer sus palabras. La Biblia nos dice que la obediencia a la palabra de Dios, la próxima palabra es obediencia. La Biblia nos dice que la obediencia a la palabra de Dios es una característica de un verdadero creyente. Si amamos al Señor, le obedecemos con gusto, con gusto. Como yo he mencionado antes, no es una carga para obedecer a Jesucristo, ¿verdad? Es algo que debe darnos gozo seguir sus mandamientos. No es una carga a obedecerle. Si amamos al Señor, le vamos a obedecer con gusto. Y como dice aquí, la obediencia a la palabra de Dios es una característica de un verdadero creyente. Es algo que es un filtro de quién le va a seguir Jesucristo verdaderamente o quién no. ¿Eso significa que siempre vamos a hacer lo que Él nos dice? No. A veces Él está guiándonos en una dirección, pero a veces la carne quiere hacer una cosa diferente y permitimos que la carne gane esa batalla. Pero si somos cristianos verdaderos y los hijos de Dios, Él nos va a corregir, dice la palabra. Él nos va a corregir. Él nos va a castigar a veces, según la palabra. Si somos los hijos de Dios, Él nos va a corregir para guiarnos en el camino de Él. Amén. Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para mostrar amor a Dios, dice que debemos obedecer a Él. Porque el amor es algo de acción, es mostrar amor. No es simplemente decir por las palabras, es mostrarlo, ¿verdad? Si yo le digo a mis hijos que yo les amo a ellos, pero nunca les hablo, nunca proveo comida para ellos, yo los rechazo para afuera, y eso es amor, no. No es algo que decimos con la boca, pero es algo que mostramos a las personas, a diferentes personas. Es algo para mostrar y también incluso a Dios. Si le amamos a Él, vamos a mostrarlo a través de nuestras acciones, en lo que hacemos. No debemos estudiar la palabra de Dios solamente para obtener, y la palabra es información, sino para aplicarla. No debemos estudiar la Biblia de Dios solamente para obtener información, sino para aplicarla. Nosotros le decimos a nuestros hijos que ellos deben estudiar sus Biblias. Cada día que ellos tienen un tiempo para leer de la palabra de Dios. Y cada uno, excepto los chiquitos, ¿verdad? Ellos leen su Biblia en cada día. Y a veces yo les pregunto a ellos de lo que ellos leyeron y también cómo ellos pueden aplicar eso a su vida. Cómo Dios estaba hablando con ellos a través de esa palabra que ellos leyeron. Y ellos me dicen que ellos sienten que esto es lo que Dios estaba diciéndole a través de su palabra y cosas así. No es bueno simplemente para leer, para obtener información, porque hay personas que conocen su Biblia bien, pero ellos no están aplicándolo a su vida. Ellos no están siguiendo lo que ellos conocen o ellos saben. Ellos simplemente tienen la información de la Biblia. Ellos están tratando la Biblia como un libro de historia. Pero no es solamente un libro de historia, es un libro vivo para nosotros.
hay que aplicarlo a nuestra vida. Y cuando leemos, podemos preguntarnos, ¿cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Qué Dios está diciéndome a mí personalmente? No a mi vecino, no a otra persona. ¿Qué está Dios diciéndome a mí aquí? ¿Qué puedo sacar para mí personalmente, para crecer en mi vida espiritualmente? Amén. ¿Alguien quiere leer de Santiago 1:22? Amén. Gracias. Ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y dice que cuando hacemos eso, estamos engañándonos a nosotros mismos. Si yo simplemente escucho, pero no lo aplico a lo que yo estoy escuchando, yo estoy engañándome a mí mismo. Yo debo aplicar lo que yo escucho o lo que yo leo. Amén. Y es muy interesante porque yo voy a predicar esta mañana sobre cosas alrededor de este tema, sobre la palabra de Dios. La aplicación, cómo se aplica esto a mi vida. Las verdades sobre quién es Jesús tienen muchos usos para cada cristiano. Rechace a cualquier maestro que la palabra es niegue o cuestione la deidad de Jesús. Niegue. Rechace a cualquier maestro que niegue o cuestione la deidad de Jesús. Nosotros hemos estudiado esto mucho y la Biblia es muy clara en que Jesucristo es Dios. Es Dios. No hay razones para cuestionarlo porque la Biblia es muy clara que Jesucristo es Dios. Muy a menudo cuando alguien se convierte al cristianismo, aquellos a su alrededor, viendo su interés por lo espiritual, trataron de atraerle a sus doctrinas religiosas. La Biblia nos advierte acerca de las falsas religiones diabólicas y habla en contra de cualquier religión que no enseñe que Jesús es Dios encarnado. Y podemos ver los versículos aquí. ¿Alguien quiere buscar según a los Corintios capítulo 11? Y a otro que viene de primero de Juan, capítulo 4. 11:3 hasta 4. No debemos confiar si alguien predique otro Jesús que no es de la Biblia, de lo que nosotros sabemos que es verdad. No debemos escuchar a esa predicación ni a esas palabras. Porque dice la palabra que como la serpiente engañó a Eva, es posible que personas pueden ser engañados a través de un predicador o un maestro falso. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y no permitir que la verdad o que las enseñanzas falsas nos engañen. El espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es el espíritu del anticristo. Ustedes saben quién es el anticristo, ¿verdad? Que él es el hombre que va a venir un día durante la gran tribulación para engañar al mundo para seguirle a él. Y sus enseñanzas, eventualmente él va a ponerse en el templo en Israel, sentarse ahí y decir que él mismo es Dios. Y hay personas quienes van a ser engañados en verle y escuchar sus palabras. Él es el anticristo. Y hay que tener cuidado, como yo dije, porque dice que si una persona dice que Jesucristo no ha venido en la carne, no es el Espíritu de Dios hablando a través de esa persona. Es el Espíritu del anticristo. Porque Jesucristo nació, Él vivió, Él murió y Él resucitó. Amén.
ahora mismo, ya. Vamos a página 66. Busque la oportunidad de contarle a otros acerca de Jesús y de cómo pueden ser salvos. En la lección 12, usted va a aprender a compartir el Evangelio con otras personas, pero no tiene que esperar hasta entonces para hacerlo. Usted simplemente puede compartir con alguien el motivo por el cual Jesús murió en la cruz y después contarle lo que Él ha hecho en su vida desde que usted le aceptó como su Salvador. ¿Qué fue el motivo por el cual Jesús murió en la cruz? Por los pecados del mundo, ¿verdad? Eso significa que todas las personas tienen que dar cuenta a Dios por sus propios pecados. Pero vamos a estar enfrente de Dios con nuestros pecados limpiados. O algunas personas van a estar frente de Dios todavía con sus pecados pegados a sí mismo. Pero ¿cómo vamos a estar frente del Señor un día? Si compartimos eso, que Jesús murió por los pecados del mundo, las personas van a preguntar ¿por qué Él murió? Ellos van a darse cuenta que Él murió por sus pecados también, que Dios no está de acuerdo con nuestros pecados, con lo que hemos hecho en desobediencia. Y el castigo para el pecado es la muerte. Es la muerte. Según la palabra, ellos tendrán que recibir el castigo que es la segunda muerte. Y eso es el lago de fuego que habla en Apocalipsis. Entonces, por esa razón, si ellos lo escuchan, ellos saben que hay razones para dar su alma a Cristo, para que Él los limpie. Ore por sus cargas y tentaciones y recuerde que Él está con usted. La próxima palabra que vamos a llenar es Él está con usted. Debemos orar que Dios nos quitemos de las tentaciones, para orar por las cargas, las peticiones que tenemos en la vida y recordar que Jesucristo siempre va a estar con nosotros. Ya que Jesús vino a esta tierra en la carne, Él entiende lo que sentimos y las batallas que afrontamos. Pero ya que Él es Dios, más que comprensión, nos puede dar ayuda. Ver también Hebreos 4, 15 hasta 16. Y versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso significa que Él entiende lo que sentimos y las batallas que afrontamos. Lo que tú estás pasando, Jesucristo pasó por Él mismo y por esa razón Él entiende y Él nos da compasión. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nosotros acerquémonos al trono de Dios, Dios es misericordioso, ¿verdad? Él es misericordioso, eso es la razón por que Él le envió a Jesucristo. Pero hay que humillarnos ante Él y vamos a recibir el perdón y misericordia de Dios. Amén. Esta semana ustedes van a tener tarea para completar, si pueden, desde página 66 hasta página 76. Hay tarea.
Y también en la semana que viene vamos a hablar sobre el repaso de la semana 3. Desde hemos completado esta sección del libro. ¿Ustedes tienen preguntas esta mañana? ¿Hay preguntas de lo que hemos estudiado esta mañana? ¿O otra pregunta que tienes de la Biblia? Está bien tener preguntas, ¿verdad? Está bien tener preguntas. Eso es como nosotros aprendemos más. E incluso hasta que lleguemos al cielo no vamos a entender todo de la Biblia. Siempre vamos a tener preguntas que no sabemos. Y un día posiblemente Dios nos va a decir, vamos a tener una mente como de Cristo. Posiblemente podemos tener tiempo para hablar con Cristo y decirle a Él, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto pasó, sucedió? Yo tengo preguntas sobre esto. Y Él nos puede decir, ¿verdad? Pero hay que esperar con paciencia hasta ese día. Amén. Vamos a terminar esta mañana con oración.